Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Este es un episodio más del podcast JP de Juan Posada, esta vez con un invitado muy especial, reconocido por años acá en la Bahía de Tampa, el doctor Víctor Matos. Doctor, gracias por estar acá con Gracias a nosotros. ti, muchas gracias por participar en esto, ¿no? Qué bien que me gusta, me da mucho placer, ¿no? De poder poner un granito de arena y que la comunidad sepa acerca de cómo se ha llegado a hacer este sitial de 28 años. 28 años que no se Ujú. cuentan fácil, ¿no? Son años y años, y sobre todo que está envuelta la familia entera. Ujú. He tenido oportunidad de conversar con muchos otros colegas y me dicen, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es la fórmula? Porque es difícil realmente Ujú. tener al hijo, a la esposa envuelta dentro de todo, ¿no? Ya sea la administración o ver a pacientes. Y precisamente pues esa es la idea, mostrarle a ustedes cómo una persona hispana llegada acá a los Estados Unidos pues ha forjado esta empresa no solo de Ujú. salud, sino también, como ustedes lo escuchan, de unión de familia. Pero vámonos a los inicios, doctor Matos. Ujú. ¿Cuándo llega usted acá al país y cómo decide iniciar en esta aventura médica? Sí, yo tenía 19 años, a los 16 años acabé secundaria y logré entrar a la universidad en Trujillo, una ciudad del Perú. Pero hubo una huelga, tuve que salir del país y llegué a Nueva York. Estuve estudiando en Manhattan, en la calle 34, me acuerdo, y luego me incorporé a Rutgers, a la universidad en New Jersey, en Newark, New Jersey. Y así fue que he ido estudiando, pero después, poco a poco, fui capacitándome también y trabajando en el hospital de Elizabeth en New Jersey. Ujú. Eso fue los primeros pasos. Ok. ¿Y de ahí qué sigue? ¿Se viene para la Florida o cómo es O la...? casualmente, después que estuve en el hospital trabajando en Elizabeth, conseguí una plaza en Washington State, en la ciudad de Tacoma y en Auburn, allá. Y luego estuve 2 años deprimente, ahí no hay sol, la- los, todo el año es oscuro. Y mi esposa tiene familiares acá en la Florida, dijo, vamos a la Florida mejor, Tampa es lo apropiado, y así que vinimos acá. Trabajé un par de años con un médico de famoso ortopeda, el doctor Cadosa. Él tenía una compañía muy grande acá, formada de más de 20 años atrás. Y logré entrar a todo lo que se hacía la terapia y las inyecciones ortomoleculares, inyecciones intramusculares, todo lo que era inyecciones me dediqué ese tiempo. Pero ya después de 2 años, mi hijo quiere comenzar la carrera de medicina y tuvimos la oportunidad entonces de poder eh, que ingrese a la universidad, pero me dice que él quiere coger la rama de la medicina tradicional china. Le Correcto. digo, a mí también me inquietaba en ese momento, hasta ahora, porque es una filosofía completamente diferente a la medicina alópata. Ujú. Y también participé con él cerca de un año los estudios y visitamos la China, estuvimos trabajando en el hospital de Beijing y luego regresamos a abrir la práctica de nosotros ya acá en Tampa. Hombre, estamos hablando de qué Hasta año exactamente. 1997. 97, ya 97. usted. Ujú. Y ahí empieza este proceso de la medicina alternativa, por decirlo de Exactamente, alguna forma. exactamente. Entonces, la razón era que bajo el mismo techo queríamos poner diferentes disciplinas, por decir, la medicina alópata, la medicina funcional, que se llama ahora en lugar de la alternativa, y luego la medicina tradicional china. Y comenzamos, inclusive nosotros, creando nuestras propias fórmulas. Y es Ujú. por eso que tenemos un laboratorio que lo hemos logrado mezclar la medicina tradicional natural con la medicina china. Y tenemos unas fórmulas. Ese es un ejemplo muy importante de unión de sabiduría en cuanto a la academia, a lo que usted Uh -huh, estudió y su hijo también, uh pero -huh. también esa unión familiar para sacar adelante ese proyecto con esa idea de una medicina distinta, Distinta, que esa exactamente. fue la idea que Uh empezó -huh. a crear el doctor Matos en la Bahía Sí, de Tampa, ¿no? exactamente. Entonces, después de los primeros 10 años, nos dimos cuenta que podíamos extendernos a otra rama, y ya no solamente la homeopatía, la medicina tradicional china y la alópata, sino dijimos, ¿qué pasa con la medicina regenerativa? Oh. Y entonces ahí ya nos especializamos todos los médicos acá en medicina regenerativa.
¿Qué consiste en? Las células madres, el plasma rico en plaquetas. En ese tiempo se hablaba de las células madres adiposas de la propia persona. A través de una pequeña mini lipo se obtiene la grasa y luego se procesa, cuestión de 3-4 horas, y obteníamos las células madres. Qué bueno. Pero después vino la facilidad del cordón umbilical, la novedad hace 10 años. Después, hace 5 años, dijeron, no, vamos a usar el líquido amniótico del cordón umbilical. Y después lo pusieron universal, donde ahora no se necesita ni la sangre ni el líquido amniótico, sino la pared del cordón umbilical. Y eso se llama el Wortos Gel y Exosoma, que estamos en este nivel ahora, donde es universal para todo el mundo. ¿Cuál ha sido la aceptación de la gente? ¿Cómo lo han recibido? ¿Y cómo le ha funcionado a los pacientes? Te digo que un 95%, por decirte, de mejoría en los pacientes cuando hablamos de externo. Interno, enfermedades como lupus, artritis, Parkinson, Alzheimer, cosas así. Ese tipo de enfermedades, digo que entran dentro de las 95%. En cambio, cuando hablamos de articulaciones, hernias, es un 100% de mejoría. Tiene beneficios para el corazón, ayuda a prevenir lo que es el infarto o el miocardio, así como accidentes cerebrovasculares causados por la acumulación de grasa en las venas y las arterias. Correcto. Hernia discales, ya no hay que operar unas bursas en los hombros, en las rodillas, porque no solamente es el costo de una cirugía, sino el proceso de rehabilitación, que es por lo menos de 6 meses. A ver, vamos a entrar un poquito en materia. Supongamos que yo decido hacerme las células madre porque tuve un problema en la columna después de un accidente. Exacto. Y me quiero evitar la cirugía. Muy bien. ¿Cuál es el proceso y cómo sería mi mejora? Ok, en primer lugar tenemos que irnos por la experiencia de los radiólogos que nos dan un reporte para ver qué clase de hernia es, una hernia discal, puede ser complicaciones en las hernias, ya explotó la hernia en algunos casos, había un derrame y poder ver dónde podemos inyectar. Las células madres se inyectan guiadas por un sonograma, por un ultrasonido y podemos llegar, porque para palpear solamente hacemos intramuscular, pero cuando hablamos ya de unas hernias discales tenemos que hacer guiadas. Ahí se deja la medicina y es como un bebé que comienza a gatear para luego caminar y correr. Entonces comienza a construir las células madres, porque felizmente ha quedado un rasgo de células madres en ese área donde hemos inyectado y de ahí comienzan a multiplicarse. Porque cuando ponemos, por ejemplo, por decir un ejemplo, de 10 millones de células madre hoy día, al día siguiente se convierten en 20 millones, al día siguiente en 40 millones, así sucesivamente por 30 días. Qué interesante. Como cuando teníamos una edad de 20, 25 años. Ahí es donde usted dice que en esos casos la regeneración es al 100%. Exactamente, exactamente. O sea, ya no hay necesidad de cirugía de rodillas, de los hombros, de bursas o lamentablemente en la columna vertebral. Hay personas que tienen hernias, muchos oficiales de acá de la ciudad de Tampa tienen hernias por estar portando armas y tienen hernias discales, toda la lumbar. O sea, estás hablando de la L1 hasta la L5. Por el peso de los cinturones. De esa área, sí. Aparte de correr o caerse con todo ese peso. Entonces, es muy común en ellos. Los bomberos, los carteros, el post office, esos miembros sufren mucho de ese tipo de enfermedades. Los periodistas también cargando las cámaras y eso. Por supuesto, también. Doctor, si hablamos de sitios físicos, bueno, usted hoy día cuenta con un edificio muy bien estructurado para este tipo de servicio, pero si la gente quisiera curiosear cómo empezó en un local pequeñito, cómo fue la historia. Sí, fíjate que tuve la bendición de abrir aquí en la cuadra 802 de Armenia Avenue. Un colega judío me dio la facilidad de 800 pies cuadrados. Teníamos 2 habitaciones, uno para terapia y uno para ver al médico, nada más, y una recepción con 6 sillas, nada más. Después de ahí nos mudamos hacia Hillsborough Avenue, 1500 pies. Ya era un poquito más, un poco más grandecito. Y regresamos a Tampa Bay, cerca al estadio, ahí estuvimos 14 años, y eran 3000 pies cuadrados. Muy bonito el lugar y todo,
pero seguíamos expandiendo. Es que la clientela seguía Va creciendo, que nos dedicamos 99% a la comunidad latina. Claro. Eso sí. Al comienzo mi hijo no hablaba muy bien el español, casualmente, entonces ahí poco a poco ha ido cambiando su español y ahora también él está dedicado a la comunidad hispana. Okay. De ahí, de Tampa Bay, regresamos a Arminia a otros 3.000 pies cuadrados y finalmente estamos acá con 3.500 pies cuadrados. Un edificio muy bien estructurado, como lo comenté. ¿Qué contiene el edificio como tal en estos momentos? Tiene 4 habitaciones para poder ver a los pacientes. Luego tienen 2 oficinas médicas para poder comenzar a ellos a hacer sus reportes y los requisitos, porque hay mucho papeleo acá, hay muchos documentos que firmar y llenar y todo es lo necesario por las compañías de seguro de automóvil. Y después hay 3 habitaciones de rehabilitación. En este momento tenemos 7 áreas para los sueros nutricionales, que se le llama comúnmente, ¿no? La medicina parenteral que se llama. Y luego tenemos una habitación exclusiva para poder dedicar a hacer las células madres. Ya que habla de los sueros, que es algo que está sonando mucho últimamente, ¿cómo se los podemos describir a los televidentes? ¿Para qué sirve? Orto significa y molécula, ortomolecular significa la misma molécula del mismo origen. Nosotros, por la edad, nos vamos deprimiendo de vitaminas C, máximo vitamina D y E, pero lo más esencial son los aminoácidos, los minerales y los péptidos. Entonces nosotros abrimos esa rama hace 14 años que se llama la medicina ortomolecular, sino que por fuentes de popular es mejor decirle medicina natural o medicina intravenosa, porque las personas a veces se confunden, ¿no? ¿Qué cosa será ortomolecular? Pero eso es, o sea, reponiendo las necesidades. Se hace un análisis de sangre y se puede ver cuál es la necesidad de la persona. Tenemos 800 fórmulas para todo tipo de dolor o de enfermedades. Se lo comento para poner un ejemplo claro y sencillo para la gente, y es que básicamente, por ejemplo, una reina, estuve hace poco con la reina del Carnaval de Barranquilla, que estaba aquí de gira por Tampa, y llegó un momento en que le dio una gripa, se sintió muy cansada, el ajetreo, vaya a un desfile, vaya al otro, y ella dice, necesito un suero, y a mí se me vino a la cabeza inmediatamente el doctor Matus. Entonces yo le pregunté, ¿qué tipo de sueros? No, para que me animen, para que me levantaran, había pasado de una gripa o algo. Entonces en esos casos específicos, por ejemplo, por cansancio o qué. Tú sabes que yo he tenido la gracia de Dios de ver a varios artistas que les toca participar, actuar aquí en Tampa, pero vienen de Puerto Rico o vienen de Sudamérica, como es el grupo Nietzsche, por ejemplo, que para descanse Tito Rojas, Tito Nieves, Tony Vega, que ha recibido. Ellos antes de salir vienen donde nosotros a ponerse los sueros. Entonces, para elevar el sistema inmunológico. Y tenemos también un paciente exclusivo que él no permite que demos su nombre, pero es un americano, famoso por una película que se llamaba El Footloose, desacordar de eso. Por ahí lo van buscando. Por ahí lo van a buscar ustedes. Pero él nos cierra el local un día sábado por la tarde, porque el sábado por la noche él viene a participar en el Tropicana Stereo, y luego nosotros viene acá él y se pone unas cantidades inmensas de vitamina C. Pero con receta médica, ¿no? Porque lo máximo se puede poner es 35.000, pero él se pone 75.000 o 100.000. Ya es una persona ya de edad, pero que se ayuda de esa manera, ¿no? A su sistema inmunológico y canta muy bien, muy bien. Primera parte, podcast Dr. Matos. Historias de vida. Espere, ya viene la segunda.